Vamos a presentar este tema sobre el despido, teoría y práctica sobre su concepto y configuración. Algunas aclaraciones con respecto a cómo va a estar delimitado este tema y cuál va a ser el objeto principal que pretendemos presentarles. La idea principal consiste en proponer una aproximación al concepto de despido en las diversas manifestaciones que ese concepto tiene en nuestro derecho. Y vamos a hacer ese intento de aproximación a partir de un análisis o del análisis de la doctrina y de la jurisprudencia. De la jurisprudencia, digamos que sistematizada a lo largo de los años, porque es eso lo que de alguna manera permite extraer alguna corriente, alguna tendencia que pueda ser suficientemente representativa. Aunque, como también vamos a ver, una de las características de la jurisprudencia es su variabilidad, su carácter zigzagueante, radicalmente zigzagueante, porque veremos que hay fallos que son absolutamente contradictorios entre sí en relación a los mismos temas. Luego vamos a hacer algunas precisiones acerca del alcance y del valor de la jurisprudencia. Pero el foco de esta exposición va a estar centrado en el concepto y en la configuración de esa figura del despido. Pero a pesar de que allí está el foco, va a resultar ineludible, va a ser necesario incurrir, caer o, digamos, transitar en otros temas, en el tema del abandono de trabajo, de la renuncia, del despido abusivo, del despido ilegítimo, del despido nulo, del despido antisindical. No porque vayamos o porque pretendamos ingresar en profundidad en cada uno de estos temas, sino porque atenderlos, tomarlos en cuenta, también nos van a delimitar las fronteras del concepto en el que pretendemos hacer foco. De alguna manera, vamos a ver que el abandono de trabajo o la renuncia, en algunos casos, se contraponen en un litigio a la configuración del despido. Entonces, cuando hay abandono de trabajo, no hay despido y viceversa. Por eso es que vamos a ingresar en algunos de estos temas, si bien, insisto, no está allí o no va a estar allí el foco principal de nuestra atención, que es, insisto, la configuración y el concepto del despido. Y todo esto con el objeto de qué o con qué finalidad, cuál es la meta que nos proponemos. La meta es tratar de formular una definición de la figura del despido, o sea, tratar de ver cómo podríamos hoy definir el despido a partir de este análisis de la doctrina y de la jurisprudencia. Con una precisión, el concepto de despido, la definición, la idea del despido en nuestro derecho positivo, al contrario de lo que sucede en el derecho extranjero, no aparece definido. No contamos con una definición que nos indique con claridad qué es el despido. Y si uno repasa el derecho positivo nacional, se va a encontrar con que las referencias al despido son elípticas, son secundarias. Por ejemplo, se refiere al despido en alguna norma para referir a las consecuencias que éste tiene. Por ejemplo, con respecto a la indemnización por despido, que luego va a ser presentada por el profesor Daniel Rivas. O en otros casos, para referirse a su ilicitud, a aquellos casos en que la norma no le reconoce validez o no le reconoce efectos al despido. Pero no hay una definición de despido. Esto fue en su momento señalado por el maestro Barbagelata cuando decía: la parquedad de los textos sobre los que se basa un instituto de tanta importancia
ha obligado a los tribunales a realizar una ardua tarea de interpretación y sobre todo de integración, o sea, de darle un contenido, un sentido a la figura del despido. Y esa tarea es, decía Barbagelata, particularmente significativa en cuanto al concepto mismo de despido. Pero esta constatación relacionada con la figura del despido en nuestro derecho positivo no es algo aislado. El derecho positivo nacional se caracteriza precisamente por lo que también Barbagelata denominaba su lagunosidad. Hay una cantidad de conceptos importantes, institutos, que hacen al desenvolvimiento cotidiano del derecho del trabajo y de las relaciones laborales que carecen de una definición en nuestro derecho positivo. Y por eso, el análisis de la jurisprudencia y la atención a la doctrina se torna tan importante. Esos operadores jurídicos adquieren, en el caso del derecho del trabajo, una dimensión quizás más importante que la que pueden incluso tener en alguna otra disciplina jurídica. Nuestro derecho positivo laboral es un derecho muy dinámico, muy cambiante, muy atomizado, carece de una sistematicidad, no tenemos un código, no tenemos nada parecido a eso, es fragmentario, se ha ido constituyendo, se ha ido edificando como una especie de, o a partir de una especie de proceso aluvional en el que se han ido sumando normas una tras otras que hoy conforman entonces este derecho positivo. Aquí tenemos otros ejemplos de otros temas que no tienen una definición positiva, pero que de hecho son aceptados, existen en nuestro derecho positivo, en el funcionamiento de las relaciones laborales y no aparecen definidas por ninguna norma. Y eso determina que la jurisprudencia entonces tenga ese rol, tenga esa importancia. Incluso, otra vez citando a Barbagelata, la jurisprudencia tiene también, y por eso también es muy importante, ese efecto paradigmático. Es decir, si bien se resuelve mediante la sentencia un caso concreto, dice Barbagelata, hay muchos ojos mirando la forma en que eso se resuelve, tanto del lado del empleador como del lado de los trabajadores. O sea que casi consigue tener la jurisprudencia un efecto cuasi normativo, diríamos, en muchos casos. A veces en las primeras clases de Laboral 2 le decimos a los estudiantes, bueno, si para la próxima clase tienen que encontrar en una norma la definición del contrato de trabajo. Y a poco que le planteamos esto tenemos que decir, miren, eso es una tarea imposible, porque no existe en nuestro derecho positivo una definición de esa figura. Entonces cristalizan esas sentencias con ese efecto cuasi normativo. Pero al mismo tiempo, sin dejar de reconocer esta importancia, también hay que tener en cuenta y no perder de vista que en definitiva las sentencias lo que resuelven son casos concretos. Y los casos concretos son únicos, son irrepetibles desde el punto de vista sustancial y también procesal, y hasta en la anécdota. A veces una decisión judicial puede depender de una circunstancia fortuita del desarrollo del proceso. O sea que también hay que ser cuidadoso en el análisis de la jurisprudencia, porque no hay que darle más valor del que efectivamente tiene, que consiste justamente en resolver el caso concreto. Hay que tener en cuenta entonces esa relatividad de los pronunciamientos judiciales. Bueno, entonces vamos a ver, hechas estas precisiones, algunas definiciones clásicas de despido, de la doctrina nacional y de la doctrina extranjera, porque de aquí vamos a tratar de extraer algunas características, algunos elementos, diríamos, esenciales que hacen a esta figura. Entonces tenemos allí, por ejemplo, a Francisco de Ferrari, que define al despido como la terminación del contrato de trabajo que carece de plazo por la voluntad del empleador. Barbagelata lo definía como la terminación del contrato por iniciativa del empleador cuando es permitida. Aparece otro elemento. Pla
el acto unilateral por el cual el empleador pone fin al contrato de trabajo. Santiago Pérez del Castillo, la ruptura de la relación laboral en forma unilateral por parte del empleador. En el tratado dirigido por Mario Ackerman y Diego Tosca, tratado muy importante, publicado en Argentina, se dice o se define el despido como el acto jurídico unilateral recepticio, aparece aquí otro elemento, no necesariamente formal, otro elemento, por el que una de las partes pone fin al contrato de trabajo. En la doctrina brasileña, tres autores clásicos, Susequin, Maranhão, Delio Maranhão y Segadas Viana, dicen, es un acto por el cual una de las partes del contrato de trabajo, el empleador, ejerce el derecho potestativo, y aparece otro concepto allí, de extinguir la relación jurídica que las ligaba. Entonces, a partir de estas definiciones, se pueden extraer algunos elementos, algunos rasgos, a partir de los cuales vamos a tratar de trabajar en los próximos minutos, analizándolos, para ver cuál ha sido el tratamiento que a cada uno de estos puntos le ha dado la doctrina y la jurisprudencia. Tenemos allí, diríamos que una suerte de premisa, debe existir para que proceda el despido, para que se configure el despido, un contrato de trabajo o una relación de trabajo subordinada, caracterizada por la nota de la subordinación o de la dependencia. En segundo lugar, el concepto de la ruptura real del vínculo laboral, que luego veremos qué es. En tercer lugar, de las definiciones se desprende también que debe tratarse de un vínculo no sometido a un plazo o a un término o a una condición. El carácter unilateral del despido y también inmediatamente esa naturaleza recepticia que posee, ese acto o hecho tiene que ser imputable al empleador. Acto o hecho, ¿es un acto jurídico o es un hecho jurídico el despido? Es decir, tiene que haber voluntariedad, tiene que existir un designio de provocar el resultado de ponerle fin a la relación de trabajo. También nos vamos a referir a eso. Y finalmente, el despido con esa capacidad, aptitud, eficacia de provocar la extinción del vínculo. Ese aspecto que Barbagelata acotaba en su definición cuando decía cuando es permitido. Entonces vamos a ver por su orden cada uno de estos elementos. Contrato de trabajo o relación de trabajo subordinado o dependiente. Esto quizás no merezca detenernos demasiado, pero es una premisa del despido. Digo que no merezca detenernos demasiado porque puede resultar bastante obvio, bastante conocido por todos. La base, la premisa, la condición para que pueda existir un despido es que previamente exista una relación de trabajo subordinado. Uno de los presupuestos del despido, dice Barbagelata en esta obra de 1953, El derecho común sobre el despido y su interpretación jurisprudencial. Dice, es la existencia, ese presupuesto, la existencia de un contrato o relación de trabajo. La ruptura del vínculo laboral, más bien que la rescisión del contrato, es un presupuesto de hecho en toda la materia del despido y en su consideración jurisprudencial. Presupuesto del despido, dice, no hay despido en aquellos casos en que el trabajo se brinda en virtud de otro tipo de vínculo. Por ejemplo, un arrendamiento de servicios, un mandato, en el caso de un director de una sociedad anónima, de un socio de una cooperativa de trabajo. La ley 18.407 justamente aclara que se les aplican todas las normas del derecho del trabajo, excepto
de la indemnización por despido. Aquí hay algunos casos jurisprudenciales justamente que descartan la procedencia del despido en el caso de un director de una sociedad anónima, de un mandato, de una alocación de obras o de una alocación de servicios, una persona que realiza contactos para lograr contratos de instalación sanitaria con empresas constructoras, el comisionista de un banco y un socio cooperativista. El siguiente elemento es la ruptura real del vínculo laboral. ¿Qué quiere decir esto? Es el concepto que poco a veces atendido, poco mencionado, pero que efectivamente también configura esa idea del despido. El concepto de lo que la doctrina ha denominado el despido real. El despido real. ¿Y a qué apunta o a qué refiere la doctrina cuando utiliza esta expresión? Solo hay despido cuando se verifica el resultado objetivo de la situación de desempleo. Situación de desempleo. ¿Dónde está el origen? ¿Por qué aparece esta explicación o esta exigencia, este elemento del despido real? El origen se encuentra en la cuestión de la transferencia del establecimiento comercial. Ahí vamos a ver. ¿Por qué? Porque Francisco de Ferrari había sostenido que cuando se produce la enajenación del establecimiento comercial, ayer algo se habló por Rodrigo Vázquez con el tema de la venta en bloque, en casos de situaciones de insolvencia empresarial, pero de Ferrari decía, en un trabajo que está publicado en la revista de Derecho Laboral número 21 del año 50, que la enajenación del establecimiento comercial provoca automáticamente la extinción de los vínculos laborales, de los contratos de trabajo. Y se encontraba el fundamento en el artículo 2 de la ley 10.570, que dice: los beneficios de la indemnización por despido se aplicarán con retroactividad. Este es un detalle interesante, cuando a veces se cuestiona la eficacia temporal de las normas. Esta ley, fíjense, del año 44, retrotrajo sus efectos, no fue de aplicación inmediata ni futura, sino que fue hacia atrás. Se aplicarán con retroactividad el 1 de julio del 44 en los casos de enajenación, fusión, transferencia de establecimientos, sucesiones o dependencias, así como cuando la clausura de los mismos resulte de quiebra o concurso, y serán atendidos por el establecimiento que contrató los servicios ya prestados por el personal cesante. Entonces, de Ferrari leía este artículo diciendo: la ley indica que cuando se produce alguno de estos supuestos, se configura el despido. Sin embargo, Pla, en los principios del derecho del trabajo, luego leyó de otra manera este artículo y a la postre terminó siendo esa lectura de Pla la que tuvo mayor éxito en la jurisprudencia, porque él centró su lectura en la parte final de este artículo cuando dice: el personal ya prestado por el personal cesante. Entonces Pla decía: la ley, la norma, distingue un personal cesante posible como consecuencia de alguno de estos supuestos, pero también permite, sugiere o se puede deducir que hay personal que no es cesante. Y por lo tanto no es una conclusión necesaria que efectivamente todo el personal sea cesante. Barbagelata, en esa obra que hemos mencionado del año 53, aclaraba, dice, ya en el 53, la argumentación de Ferrari no parece gozar en la actividad de la adhesión de los tribunales. No basta, decía entonces como corolario Barbagelata, esto en otra obra posterior, Derecho del Trabajo, no basta que el trabajador alegue el hecho de la cesión, transferencia, cambio de firma, fusión, etcétera, sino que tienen que ponerse de manifiesto circunstancias que, derivando de ese hecho, vuelvan peor su condición laboral por razones personales o de otro orden. O sea, tiene que haber, lo que provoca el despido no es el mero hecho de la fusión, de la transferencia, sino alguna otra circunstancia que podría también haber configurado el despido sin que hubieran existido
esas figuras precedentes. Sobre estos temas hay un artículo de mi autoría, publicado en la revista Derecho del Trabajo, las repercusiones de la sucesión de empleadores sobre la relación de trabajo, por si alguno quisiera consultar, diríamos, un poco el estado de situación actual con respecto a este tema. Pero decía entonces que aquí aparece esa tesis del despido real. Dice Barbagelata, no alcanza el solo hecho de la transferencia, el despido debe ser real. El despido debe ser real. Es decir, producir objetivamente la situación de desempleo, aunque no tenga relevancia la duración corta o larga de este. Si la misma relación de trabajo se mantiene a través de la enajenación, pese a la enajenación del establecimiento, es esa situación real la que determina el derecho y en nada influye la ruptura ideal del vínculo contractual con el anterior empleador. Allí volvemos. Entonces, este despido real, ¿cuál es la importancia práctica actual de esta cuestión? Tiene que ver con justamente las situaciones de despido indirecto, fundamentalmente. No hay despido indirecto, no se configura el despido indirecto, si no existe una situación objetiva de desempleo, como decía Barbagelata. Allí tenemos una sentencia que habla de 3 elementos para la configuración del despido. Un incumplimiento insoportable, la decisión del trabajador de darse por despedido y el retiro efectivo del lugar de trabajo. Es decir, eso es esa carga dramática que para el trabajador tiene la decisión de considerarse despedido. Tiene que dejar de trabajar porque, de lo contrario, no se produce esa situación de desempleo a la que nos referíamos. Esto es una constante. Incluso hay alguna sentencia bastante draconiana, bastante rigurosa. Fíjense, este es un trabajador del transporte que iba en un camión transportando una carga y lo que le exige el tribunal primero, en el año 2009, era que se bajara del camión y que lo dejara en el medio de la carretera. El hombre siguió y completó su viaje. Invocó que le habían avisado que quedaba despedido. Dice, si iba manejando cuando se le comunica el despido, sin dudas debió dejar el camión inmediatamente. Es decir, informar a la empresa que si lo estaban despidiendo se bajaría del camión, debiendo ir otro operario a continuar el viaje. No reconoce la sentencia la configuración del despido porque no se produce esa situación de desempleo real. Otro caso, dice, menos puede admitirse que todavía a pesar de haber existido despido directo o expreso, se invoque despido indirecto y se concurra a trabajar ante la intimación de reintegro. El intimaron del reintegro, el hombre va. Entonces, el tribunal entiende que no se configura esa situación de desempleo. Pero también se proyecta sobre la noción de abandono de trabajo. Esa idea del cese, de dejar de trabajar. El abandono de trabajo como contrapartida, esto viene a ser como una especie de la contracara de lo que veníamos diciendo, el abandono de trabajo no se configura si el trabajador va a trabajar cuando es convocado. La figura del abandono resulta marginada en tanto el actor habría comparecido y trabajado luego de la intimación de reintegro. Siguiente elemento, vínculo no sometido a plazo, no sometido a un término. Dice también Barbagelata, hay aceptación pacífica y generalmente tácita del principio doctrinario, otro ejemplo más de figura que no está aceptada, que no está reconocida en una norma positiva, principio doctrinario según el cual las leyes del año 44 solo son aplicables al contrato individual de trabajo cuando éste no tenga fijado de antemano su plazo de duración. Falta, en esos casos, decía Barbagelata, el acto mismo del despido, o sea que el contrato
cesaría por el solo vencimiento del término y no por la actividad voluntaria de una de las partes. O sea que hay de antemano un pacto, un acuerdo, hay un acto bilateral que indica hasta qué momento se va a desarrollar el contrato de trabajo y en qué momento se va a extinguir. Son causas, dice Barbagelata también, atribuibles a las características del vínculo. Se produce una extinción natural o normal de ese vínculo. Cosas parecidas también acompañaba Pla Rodríguez y Francisco de Ferrari. En el Estatuto de los Trabajadores Español, por ejemplo, se habla de la decadencia del término. Se extingue el contrato por las causas consignadas válidamente en el contrato, salvo que las mismas constituyan abuso de derecho manifiesto por parte del empresario o por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato. En el caso de España, eso está expresamente consignado en el Estatuto de los Trabajadores, cosa que en nuestra situación no se produce. Pero, y aclara también Barbagelata, esto es sin perjuicio del derecho de los despedidos en la contratación con plazo a reclamar indemnizaciones de otro carácter, si son afectados por una resolución anticipada de sus respectivos contratos. Es decir, la idea del lucro cesante frente a una ruptura ante tempus del contrato con plazo determinado. Y algo parecido también dice Pla en el curso de Derecho Laboral. Acá vamos a ver algunas situaciones que pueden tener interés también. Algunas que son incluso bastante llamativas. Por ejemplo, el cese por edad. Con un criterio sumamente amplio, puede entenderse que el cese por edad también es un contrato de trabajo a término. La condición de cumplir determinada edad determina que finalice el contrato. Tenemos alguna sentencia del Tribunal de Apelación de Trabajo de segundo turno que justamente habla de ese caso, aceptando que no hay derecho a percibir la indemnización por despido cuando se produce el cese por edad, pero en este caso ese cese, esa condición, había sido pactada de antemano. Esto es un caso conocido por Laura Torterolo seguramente, porque se da en alguna institución de asistencia médica que fija un límite de edad y allí se considera que no hubo un despido, sino justamente cumplimiento de plazo, el alcanzar una determinada edad. En el contrato a prueba también, dice, la Sala, Tribunal Segundo, tiene firme posición en su actual integración que en el caso del trabajador accidentado que es despedido, dentro del periodo establecido en su contrato, no procede el despido especial. Esto es una de las situaciones que generan mayor, diríamos, discusión, cuando hay un despido dentro de esos periodos. Dice, el contrato a prueba no cambia su característica porque en el correr del mismo se produzca un accidente y el trabajador sea amparado al Banco de Seguros del Estado. Otro del Tribunal Segundo. Se prescindió del actor conforme el plazo que determinó su contratación. No hubo despido sino cese. Esta posición no es unánime en los tribunales. Hay otros tribunales que entienden lo contrario. No fue controvertido el cese, bueno, otra en un contrato para hora determinada, con la misma consecuencia, en este caso, del tribunal de cuarto turno. Seguimos entonces con el análisis de los elementos que conforman la idea del despido, la figura del despido. Vamos a prestarle atención ahora a la unilateralidad y al carácter recepticio que hace a la esencia del despido. Dice Pla, el despido no requiere el consentimiento de la otra parte, basta la decisión de la parte empleadora. Pero
Pero, para que esa decisión patronal produzca sus efectos, es indispensable, dice Pla, que el trabajador tenga conocimiento de la misma. Debe enterarse. No alcanza con la sola declaración de voluntad de quien lo decide, como en el testamento o la renuncia de la herencia, dice Pla. Se requiere dirigirse a determinada persona para que ésta tenga conocimiento de la voluntad del titular. Pero no interesa su conformidad o disconformidad, sino su mero conocimiento, su mero conocimiento. Creo que es interesante esto que plantea Pla, no solamente por la figura del despido, sino porque a veces también se confunde cuando se utiliza esa expresión recepticio. ¿Qué quiere decir? Porque, por ejemplo, en la renuncia, dice, no se perfecciona hasta que no es aceptada por la otra parte. La renuncia es también, igual que el despido, un acto recepticio. Es decir, despliega sus efectos a partir del momento en que llega a conocimiento de su destinatario, del que debe ser el destinatario de esa decisión. Una simple resolución patronal no comunicada al trabajador es inoperante e intrascendente, dice Pla. Puede ser revocada en cualquier momento, sin haber producido efecto alguno. Barbagelata dice, produce efectos el despido por su notificación al trabajador. En algún examen, en algún parcial, hemos justamente planteado una pregunta sobre este tema. El directorio de una sociedad anónima decide el despido de un trabajador y esa decisión permanece resguardada, permanece guardada en un cajón. Hasta que no es comunicado a su destinatario, no se perfecciona el acto del despido. En la práctica esto puede dar lugar a una cantidad de cuestiones. Entonces, ¿cuál es la trascendencia práctica? Atender a esta característica recepticia del despido puede tener gran relevancia justamente con relación a la configuración efectiva del despido, cuándo se configura, determinar su fecha, qué salario va a ser importante, va a ser el que se deba tener en cuenta para calcular, por ejemplo, la indemnización por despido. No es lo mismo que un despido se configure el 30 de junio que el 1 de julio, si a partir del 1 de julio regiría un ajuste de los consejos de salarios, por ejemplo. Es importante también para saber cuál va a ser la antigüedad del trabajador. ¿Qué día fue en que efectivamente se configuró? ¿El día que cumplió el 5º año de antigüedad o el último día de sus 4 años de antigüedad? También va a ser importante para el cómputo de la prescripción, a partir del día siguiente a la extinción de la relación de trabajo, dice la ley 18.091. También puede ser relevante para determinar si el acaecimiento de un accidente de trabajo un accidente es de trabajo o no, si la relación estuvo terminada o no antes de que se produjera, o la enfermedad del trabajador, el conocimiento de la gravidez de una trabajadora mujer, y aparece este tema que no es demasiado común que se plantee, por lo menos no es común para mí, no lo he visto, pero que puede también plantearse, de la posibilidad o no de rectificar o de revocar la decisión de despedir. Y acá tenemos algunos ejemplos que pueden ser interesantes. El despido directo se particulariza por originarse en un acto unilateral del empleador, en tanto no requiere consentimiento del trabajador. Empero, es indispensable que este último tenga conocimiento de ello el carácter recepticio, dice el Tribunal Tercero. En consecuencia, la simple resolución patronal no comunicada al trabajador es inoperante e intrascendente. Puede revocarse en cualquier momento sin haber producido efecto alguno. Acá, claramente, si esto estuvo planteado en estos términos, es porque al trabajador le llegó, de alguna forma, el rumor
de que alguien podría haber estado o había dispuesto o decidido su despido. Vamos para atrás. Pero en otros ordenamientos tenemos algunos ejemplos de lo que se llama la retractación. En Argentina, la ley de contrato de trabajo expresamente dice el despido no puede ser retractado salvo acuerdo de partes. Producida la comunicación, carece de relevancia jurídica la retractación del emisor. En efecto, perfeccionada la denuncia, el contrato se extingue de pleno derecho, lo que torna imposible ponerlo nuevamente en vigencia por medio de una declaración unilateral del empleador. Desde luego, si hay acuerdo para nuevamente reconstituir el vínculo o hacerlo renacer, como dice esta autora, Silvia Pinto Varela, allí se perfecciona una nueva relación de trabajo que comienza a partir de ese momento. Y pone allí, en algunas oportunidades se puede observar en los intercambios telegráficos entre empleadores y trabajadores que, en el caso en estudio, el trabajador, al contestar, como les gusta decir a los hermanos argentinos, la carta documento, que lo despide, rechaza dicha denuncia y pide que se deje sin efecto. En tal caso, cabría entender que de ese modo el dependiente está expresando, está anticipando ese consentimiento, esa aceptación, esa voluntad de que si el empleador se retracta, efectivamente la relación podría continuar. Pero con respecto al carácter recepticio, también aparece otro interesante elemento, que es la vía o forma de comunicación del despido. O sea, hay que comunicarlo, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? No hay ninguna fórmula, no hay ninguna solemnidad, no hay ninguna fórmula sacramental para comunicarlo. Tanto que la doctrina entiende que puede ser tanto verbal como escrito, no existe ninguna formalidad especial a cumplir, pero la forma de la comunicación no es por entero irrelevante. En el derecho extranjero, por ejemplo, en España, expresamente la ley, el Estatuto de los Trabajadores, impone que se comunique por escrito. En Argentina, cuando se cumple con el preaviso, cuando se invoca la existencia de justa causa, también se exige que se comunique por escrito. Y esa ausencia de solemnidad, esa inexigibilidad de que el despido sea comunicado a través de una forma determinada, ha llevado a construir en nuestra jurisprudencia una presunción simple de despido. ¿Por qué? Justamente porque como el despido puede comunicarse válidamente en una situación absolutamente de aislamiento entre los dos interlocutores, el trabajador puede no tener elementos para probar que efectivamente recibió esa comunicación. Entonces nuestra jurisprudencia ha elaborado esta idea, que también parece bastante unánime, de la presunción simple de despido. Todo cese de relación laboral se presume por voluntad unilateral del empleador, salvo prueba en contrario. Eso aparece reiterado en distintos fallos, ¿no? La renuncia del trabajador como defensa del empleador debe ser acreditada por el empleador en forma plena, palmaria y válida.
Y esto trae a colación la cuestión del abandono de trabajo. Por eso decíamos que los contornos de la figura en la que estamos haciendo foco se van delineando, se van moldeando con otras figuras como esta del abandono de trabajo. El abandono de trabajo, dice Barbagelata, es lo que dice: para la situación de los trabajadores que fueron despedidos, la jurisprudencia reserva el término de despido y emplea para la de quienes se despiden, y ahora vamos a ver cuál es el origen de estas expresiones que usa Barbagelata, emplea para la de quienes se despiden la expresión abandono de trabajo. Aquí aparece la explicación en el Código Civil. El artículo 1837 dice: los criados domésticos podrán ser despedidos y despedirse ellos mismos en todo tiempo sin expresión de causa. 1839, los menestrales, artesanos y demás trabajadores asalariados que por cierto término no pueden despedirse ni ser despedidos. Despedirse ellos mismos, toman la iniciativa. Entonces dice Barbagelata, para esas situaciones se reserva el término de se despiden. El abandono de trabajo entonces es otra modalidad extintiva de la relación laboral, en este caso con origen en la voluntad unilateral del trabajador. Es una voluntad tácita, una voluntad expresada por la vía de los hechos, y ahí es la distinción que esta figura tiene con la renuncia, que es una voluntad explícita. El trabajador deja de trabajar, lo manifiesta, lo deja de manifiesto a través de su comportamiento. Y acá tenemos algunos temas interesantes para abordar. La carga de la prueba de la configuración del abandono de trabajo, que recae sobre el empleador, el medio de prueba hábil para probar ese abandono de trabajo, si es relevante o no la prolongación, que la ausencia tenga una determinada prolongación, y finalmente demostrar la intención de ruptura del trabajador, de poner fin a la relación de trabajo. Vamos a ver algunos casos que justamente mencionan estas ideas. Primero, para que se configure el abandono de trabajo, se requiere un pronunciamiento del empleador, ya que éste debe adoptar una conducta tal que ponga en evidencia la voluntad del trabajador de no volver al trabajo. Tiene que, digamos, hacer algo el empleador para que quede expresado, para que quede en evidencia esa voluntad de no volver al trabajo de su dependiente. Se requiere que el empleador intime al trabajador. Esto parece bastante conocido por todos. Tiene además el empleador la carga de probar y determinar los hechos que invoca. Posición reiterada en nuestra jurisprudencia, entonces que la carga de la prueba recae sobre el empleador. Pero además algunos dicen debe ser una prueba contundente. Allí lo dice el Tribunal Primero, en base al principio de continuidad y en el entendido del carácter alimentario del salario, existe una presunción a favor del trabajador en cuanto a que su intención es la de mantener el empleo, por lo que quien pretenda que no ha sido así y que la voluntad rescisoria provino del trabajador, debe demostrar fehacientemente que quien puso fin al vínculo fue éste. Debe probarse que no solo que el obrero no trabajó, sino que ello obedeció al propósito deliberado de su parte de disolver el vínculo contractual. O sea, la jurisprudencia es muy exigente en este punto en particular. Otra aquí, intención de disolver el vínculo de parte del trabajador. La prolongación de la ausencia, ¿cuántos días? Por ejemplo, acá tenemos una sentencia. Para que pueda calificarse una situación como abandono, la propia figura reclama que el trabajador no se presente a trabajar durante un periodo que exceda lo razonable. 1, 2, 3 días, dependiendo de las particularidades del servicio comprometido. Deja ahí, digamos que... Aquí es un poco diferente. El plazo que se le impone en la intimación del reintegro tiene que tener razonabilidad. Fíjense este caso.
el trabajador se encuentra en Bella Unión, con conocimiento de la empresa, y es intimado a reintegrarse con plazo de 24 horas. No puede calificarse de abandono de trabajo la situación que derivó en la ausencia del trabajador, pues hasta el envío del telegrama colacionado las faltas habían sido toleradas y al momento que se le intima el reintegro, el trabajador vuelve a su trabajo con intención de continuar, pero fuera del plazo que se le había concedido. Plazo que a la luz de lo probado en cuanto a la distancia en la que se encontraba, era imposible de cumplir. Esto es distinto. Le intiman con plazo de 24 horas, pero saben que está del otro lado del Uruguay, no del mundo en este caso, pero del Uruguay. ¿Se admiten otras pruebas distintas del telegrama? ¿Se puede probar el abandono de trabajo sin el telegrama? Hay bastantes sentencias que justamente admiten esa prueba. Aquí tenemos varias. Tribunal Tercero, Tribunal Primero, otra de Tribunal Primero. Vean que las fechas tampoco son de las últimas. En las últimas quizás ha cambiado un poco. Pero hay una cierta tendencia histórica, diríamos, de que se admiten pruebas diferentes del telegrama. Si el empleador está en condiciones de probar, por ejemplo, mediante testigos, que el abandono de trabajo fue lo que determinó la finalización del vínculo, se admiten. Acá tenemos otra, dice, no es el único medio para probar el retiro voluntario del trabajo. Sin embargo, también hay alguna que, digamos, introduce como una especie de prueba tasada de origen pretoriano, de origen judicial, dice solo mediante prueba documental, mediante el telegrama se puede probar el abandono de trabajo. Abandono, telegrama enviado pero no recibido por el trabajador. Se lo manda pero no lo recibe. ¿Qué pasa? No inhibe la configuración del abandono de trabajo, dice el Tribunal Segundo. Pero acá hay otra que dice el telegrama enviado pero no recibido por cambio de domicilio del trabajador no configura abandono de trabajo. Estas son ese tipo de sentencias donde uno tiene que ver cómo fueron las características concretas de la situación, a lo que me refería cuando hacíamos hincapié en la importancia de analizar la jurisprudencia sin olvidar la condición de relatividad propia y natural de los fallos judiciales. Abandono de trabajo, carácter recepticio del despido indirecto. No se configura hasta que el empleador conozca la decisión del trabajador. Esto es otro tema relevante, ¿no? El despido indirecto también tiene carácter recepticio. O sea, quiere decir que hasta que el empleador no se entere que el trabajador ha efectivamente adoptado la decisión de no continuar el vínculo para considerarse indirectamente despedido, tampoco se va a considerar configurado ese abandono de trabajo. Seguimos entonces con este carácter recepticio y la forma de comunicación. ¿Se configura el despido cuando el trabajador toma conocimiento de la decisión a través de cualquier vía de conocimiento? Por ejemplo, una escucha subrepticia, una interceptación de una comunicación, una infidencia, ¿no? El trabajador estaba escuchando así y dice, vamos a despedir a fulano, pero abren la puerta, él se hace el distraído y nadie le dice nada. Pero él escuchó que se estaba tomando la decisión. ¿Podría ser eficaz? ¿Eso configura el despido? En principio no es un despido directo, a no ser que se demuestre que ese conocimiento por el trabajador no fue tan involuntario, ¿no? Sino que de alguna manera le dejaron caer la nota para que el hombre la recogiera y se enterara sin que, que lo enteraran por vía oblicua, diríamos, como está allí presentado.
Pero además, la forma y contenido de la comunicación es una cuestión sensible, porque se puede tener en cuenta, o se tiene en cuenta, en la configuración de la posible abusividad del despido. Y aquí aparece otra figura de las que contornean nuestro foco, el despido. Por ejemplo, aquí en esta sentencia, que es una sentencia ya que tiene unos cuantos años, se consideró que hubo despido abusivo por la forma de comunicación. Pero fíjense la particularidad. Y se considera de singular importancia la forma de ejecución de los despidos. Un banco que en un solo acto despide a la mitad de sus empleados mediante una carta entregada en persona y recibida por los despedidos al mismo tiempo que los demás empleados. O sea, a todos les dieron una carta. A todos. Lo que pasaba era que a algunos, en la carta, les comunicaban el despido, y a los otros los estaban invitando al día siguiente al relanzamiento del banco en el Hotel Sheraton, en el mismo acto. Entonces, uno abría la carta y se desmoronaba, y el otro no entendía. No, claro, dice, ¿no te gusta el Sheraton? Dice, la jueza entendió que esto produce un impacto de dimensiones inimaginables en el ánimo de todas estas personas que en el mismo momento y en su lugar de trabajo eran notificadas de que perdían su fuente laboral sin que les brindaran explicación plausible alguna de los motivos de esa decisión. Bueno, en fin. Esta sentencia fue revocada por el Tribunal de Tercer Turno, que dice, en nuestro derecho positivo no se establece ninguna formalidad específica y de cumplimiento obligatorio a los efectos de comunicar los despidos. El mecanismo empleado en la especie no presenta ninguna nota particular que lo torne ilegítimo. Y transcribe el texto de la carta que recibieron los despedidos, que era correcto, ¿no? Dice, no hay nada agresivo, lesivo en esa comunicación. Perdió de vista el contexto en lo que esto se produjo. Otra sentencia que apunta también bastante antigua, del 2001, se entiende que hay abusividad, fíjense, porque una trabajadora que había tenido trato habitual, había accedido, se había, diríamos que relacionado con los directores de la empresa, es despedida por el gerente general. Y se entendió que eso significaba para ella una afrenta que pudo y debió haberse evitado. Esta también fue revocada en segunda instancia. Pero acá también aparece otro tema. ¿Es necesario fundamentar el despido? ¿Hay que explicar los motivos? ¿Hay que justificarlo? O sea, ¿es trascendente la causa del despido? Puede serlo, y de hecho lo es, porque explicar la causa, explicar el motivo, nos puede, digamos que, aportar elementos acerca de si se ejerció arbitrariamente el despido. O eventualmente también podría llegarse a determinar si el ejercicio de ese derecho o de ese despido fue contra legem, en el caso en que fuera aplicable la Ley 17.940 sobre protección y promoción de la actividad sindical. Sin embargo, aquí se ha comenzado, en alguna última jurisprudencia de algún tribunal, a hablar de una carga de demostrar, de invocar y demostrar una justa causa. Una idea que resultaba ajena a la práctica habitual de nuestros tribunales. Entonces, por ejemplo, el Tribunal de Primer Turno está desarrollando esta jurisprudencia, ¿no? La prueba referenciada anteriormente determina que el espacio dejado por la demandada, fíjense el razonamiento, el espacio dejado por la demandada al no expresar causa justificante del despido, como dejó eso libre, es llenado
por los hechos alegados por las actoras, por lo que debe concluirse que les asiste razón, en tanto fue demostrado que la intención de formar un sindicato y la realización de gestiones relacionadas con la averiguación de los derechos que las asistían, así como al resto de las trabajadoras, fue lo que determinó el despido. Al mismo resultado, arriba la señora ministro, doctora Rosina Rossi, aplicando al caso la postura desarrollada por Hugo Barreto en las jornadas de derecho del trabajo. Y esta línea jurisprudencial la ha mantenido el Tribunal Primero, que agrega en este caso una cita de un autor argentino, Moisés Meik. Esto vamos a pasarlo por... Esto es un cambio en los criterios tradicionales que venía aplicando nuestra jurisprudencia y también la doctrina. Por ejemplo, en una obra muy citada por los jueces, de Mangarelli y Rosenbaum, el despido abusivo en el derecho uruguayo, dice: el derecho uruguayo no exige que el empleador invoque una causa determinada al despedir. El despido sin justa causa representa en nuestro derecho un despido sin notoria mala conducta. Si se despide sin justa causa, es decir, sin notoria mala conducta o sin expresión de causa, el empleador debe abonar únicamente la indemnización tarifada por despido, ya que ésta ha sido establecida por el legislador para cubrir el daño en caso de despido injustificado. En fin, claramente nuestro derecho positivo se ha hoy nutrido de otras leyes que le dan cierta relevancia a la causa del despido. Porque, por ejemplo, la ley 17.940 perfila, diríamos, un poco esa posición, pero, como digo, el tribunal de primer turno se inspira en el Convenio Internacional de Trabajo 158, que no ha sido ratificado por nuestro país. En muchos casos incluso lo invoca, no como aclarando que no está ratificado, ¿no? Pero lo invoca como inspirador del 158. Que este convenio habla de la exigencia de justificar la terminación de la relación de trabajo, proscribe determinadas causas de despido, establece el derecho de que el trabajador tenga, o para el trabajador de que tenga oportunidad de defensa, establece algunas soluciones, recursos contra la terminación de la relación de trabajo, alude también a los despidos colectivos, pero ha tenido poco éxito a nivel de ratificaciones en el mundo. Estos son los únicos países que lo han ratificado. Brasil lo ratificó en el 95, pero lo denunció el año siguiente, porque este convenio está muy bajo la lupa de, digamos, organismos internacionales de crédito, organismos que analizan incluso la situación de cada país en cuanto al grado de rigor que tiene la normativa laboral. Acá hay una comparación de la suerte que ha tenido el convenio 158 respecto de otros convenios importantes de la OIT. Fíjense que queda bastante petizo el 158 en relación a la mayoría. Y acá una tendencia histórica de las ratificaciones, por quinquenios, ¿no? La última ratificación fue del año 2010. Ha ido en tobogán el convenio 158. Pero esos organismos internacionales de crédito a los que me refería suelen irse a fijar en una publicación del Banco Mundial que se llama Doing Business, que rankea a los países de acuerdo a la dificultad del despido de 0 a 100. Y fíjense dónde ubica Uruguay, el Doing Business. Estas hormiguitas que ven acá son nombres de países, ¿no? Uruguay queda acá en el renglón más bajo, y aquí está Dubái, que seguramente no debe cumplir con las normas que surgen de su... el más difícil de despedir, allí aparece Dubái. El costo del despido también nos ubica en mitad de tabla, 31 semanas de salario, promedio, dificultad, costo, también Uruguay queda bastante, digamos, poco rígido en esta materia. Seguimos. Imputable al empleador. El despido tiene que ser un acto imputable
al empleador. No hay despido cuando las causas que determinan la extinción corresponden a un tercero. Por ejemplo, el incidente con un cliente, siempre que el empleador no hubiera provocado la situación o si, habiendo sido previsible, no haya hecho nada para evitarla. Otro ejemplo, un requisito superviniente que se impone por la autoridad, por ejemplo, y que el trabajador no cumple. Se le exige que haga determinado curso por una norma y el trabajador se resiste a hacerlo. Conducta de otro dependiente puede ser imputable al empleador porque está obligado a asegurar un ambiente de trabajo adecuado. Y el tema de la fuerza mayor, que también puede ser considerado como un eximente, hay que tamizarlo o pasarlo por el concepto de la idea de la ajenidad, los riesgos de la actividad son ajenos al trabajador. La fuerza mayor o el hecho del príncipe no siempre es eximente del pago de la indemnización por despido. Y llegando al final de esta presentación, esta cuestión, ¿la voluntad o designio es relevante para que se configure el despido? ¿El despido es un acto jurídico o un hecho jurídico? ¿Debe existir necesariamente intención de ruptura para que se configure el despido? En el derecho común sobre el despido, Barbagelata citaba una sentencia, antigua sentencia, que exigía que para que se configurara el despido debía existir la voluntad de despedir. Pero decía ya Barbagelata en el 53, esta definición no puede contar, empero, con la adhesión de toda la jurisprudencia, puesto que supone una concepción muy especial del despido. Y ahí hacía una distinción que luego no ha sido seguida por la jurisprudencia ni por la doctrina, entre el despido tácito y el despido disimulado. El despido tácito es aquel en el que no hay voluntad de despedir, pero se configura un incumplimiento de tal relevancia que tácitamente provoca la extinción de la relación de trabajo. El empleador no quiere despedir al trabajador, le quiere bajar un 50% el sueldo, pero quiere que se quede trabajando. Ahí Barbagelata dice hay despido tácito. Otra cosa es el despido disimulado. El empleador quiere que el trabajador se vaya y lo molesta. Quiere provocar el efecto del despido. Esa distinción hacía Barbagelata. La jurisprudencia y la doctrina ha entendido unánimemente que no es necesario acreditar ese designio o intención de ruptura del empleador, sino que alcanza con que efectivamente se den elementos de facto que determinen el despido. Ese incumplimiento, sin embargo, tiene que ser grave, insoportable. El uso del instituto, dice, debe ser moderado. No existió despido indirecto porque los fundamentos expuestos en la demanda perfectamente pudieron ser aclarados en aras de conservar la fuente de trabajo. Dice, bueno, el hombre fue muy susceptible, no pidió ni siquiera una aclaración, se tiró al piso para que le cobraran penal, dice este tribunal. Por ejemplo, acá hay algunas situaciones. No pago de horas extras tolerado durante largo tiempo. No configura, dice el tribunal, despido indirecto. En otros casos sí, el no pago de horas extras y el salario por debajo de la categoría. Pago atrasado, omisión de tareas, vehículo en malas condiciones, configura despido. Un cambio a un trabajador que trabajaba de noche y que lo ponen a trabajar de día, un trabajador fluctuante era. El hecho de perder la prima por nocturnidad no provoca necesariamente el despido. Un trabajador que sufre incapacidad por enfermedad común que lo inhabilita a continuar desarrollando su tarea habitual. Dice, la empresa tenía la posibilidad de reubicarlo y no lo hizo. Y no se acreditó fehacientemente que no tenía lugar o tarea que pudiera desarrollar aparte de la que por enfermedad no podría cumplir el operario. Este es un caso bastante particular porque es una enfermedad común.
En el caso del accidente de trabajo, esto es bastante más frecuente, pero aquí esta habla de una enfermedad común. Aquí, sin embargo, la sede desestimó la indemnización especial, le dio solo la común, una especie de ahí de, como hacen los jueces de fútbol cuando se equivocan, la ley de la compensación. La carga de la prueba del despido indirecto es del trabajador. La mera existencia de telegrama intimando el reintegro no impide la configuración del despido indirecto, etc. Bueno, y aquí aparece esta cuestión que más que práctica es una especie de divertimento académico, que es ¿cuál es la naturaleza jurídica del despido? ¿Es un acto? ¿Es un hecho? El despido, a mi juicio, se puede calificar como un hecho jurídico voluntario, siguiendo el razonamiento de Eduardo Bá Ferreira. Dice, hecho jurídico es todo acontecimiento que produce el nacimiento, transmisión, modificación o extinción de derechos. Esto de introducción al derecho, pero a veces vale la pena recordarlo un poco. Hay hechos jurídicos involuntarios, o sea que son independientes de la voluntad humana, pero que provocan esos efectos jurídicos, por eso son hechos jurídicos. Pero hay otros hechos jurídicos que son voluntarios, que son resultado de la voluntad humana. Algunos de esos hechos jurídicos voluntarios no quieren producir efectos jurídicos. Por ejemplo, el homicidio. El homicida quiere producir un determinado hecho jurídico o una determinada consecuencia que va a tener efectos jurídicos por el deceso de su víctima, pero no quiere probablemente el resultado que el ordenamiento jurídico le destina al homicida. No quiere producir efectos jurídicos. Pero hay otros que son con intención de producir efectos jurídicos y estos son concretamente los actos jurídicos, o sea, el comportamiento ajustado a la finalidad y a la consecuencia jurídica que el ordenamiento jurídico le reserva a quien desarrolla ese acto. ¿Dónde se encuentra el despido, de acuerdo a lo que hemos estado viendo? En algunos casos es un acto jurídico, pero no es necesario que exista, como hemos visto, una voluntad de provocar todos los efectos que tiene reservado el ordenamiento positivo para la situación de despido. A veces no se quieren esos efectos. Por lo tanto, el despido es un hecho jurídico voluntario. O sea, se queda, a mi juicio, acá, en este punto. Porque incluso sin intención de producir el efecto jurídico, también hay despido. Y finalmente, ese hecho jurídico tiene que tener aptitud para provocar la extinción del vínculo jurídico, cuando es permitido, dice Barbagelata. ¿Y por qué esto es importante? Porque hay despidos que son antijurídicos, a los que el ordenamiento positivo no le reconoce el efecto que quiere producir. La nulidad absoluta, por ejemplo, reconocida en la Ley 17.940, o cuando el despido es lesivo de derechos fundamentales, de otros derechos fundamentales, además del Instituto de la Libertad Sindical. Puede haber un despido nulo, o sea que un despido no permitido y que por lo tanto, no permitido por el ordenamiento, integralmente considerado, o sea, no solamente con lo que plasman las leyes, sino también todo el plexo normativo que integra nuestro derecho positivo, que pueda no reconocerle al despido el efecto de ponerle fin, de extinguir la relación de trabajo. Bueno, y les dije, al final, la idea es tratar de construir una definición de despido. Esto es también un divertimento. Es un hecho jurídico voluntario imputable al empleador y con aptitud para provocar la terminación de la relación de trabajo. Tiene carácter multiforme, porque puede resultar de una definición normativa expresa,
Por ejemplo, el despido ficto, no lo mencionamos, pero el despido ficto que está consagrado en el artículo 9 del Decreto de Ley 15.180, o presentarse en su modalidad directa o explícita como un acto jurídico discrecional del empleador. Discrecional es una expresión que traemos del derecho administrativo, que en el derecho administrativo se distingue la discrecionalidad de la arbitrariedad. La discrecionalidad permite decidir, optar por una de varias alternativas lícitas, aceptadas por el ordenamiento jurídico. Lo arbitrario es optar, conducirse a través de un camino no aceptado por el ordenamiento jurídico. En el caso del despido, entiendo que es discrecional en ese sentido, discrecional del empleador, dirigido a poner fin a la relación de trabajo, efecto que producirá una vez notificado a su destinatario y en tanto haya sido decidido y ejecutado legítimamente. O ese carácter multiforme también se puede visualizar o traducir en esa forma indirecta o tácita del despido, que puede ser invocado por el trabajador cuyos derechos hayan sufrido una lesión relevante a raíz de un hacer o un no hacer atribuible a su empleador. Y con esto terminamos la presentación de hoy y le vamos a dejar la palabra a Daniel después de un breve... ¿La pausa la vamos a hacer ahora? Ahí está, hacemos ahora la pausa y después sigue Daniel Rivas. Muchas gracias.